El hostigamiento contra los cristianos sigue en aumento. Ahora viajamos hasta Bielorrusia, donde la policía sacó por la fuerza a los cristianos mientras oraban en su iglesia. Sin duda alguna, la persecución y el hostigamiento contra los cristianos sigue en aumento en varios países. Pero ahora estamos en Bielorrusia, donde sucedió este acontecimiento. Pero vayamos a ver lo que dice esta nota. Dice que frente al aumento del hostigamiento por parte del gobierno hacia las iglesias, los ciudadanos están uniéndose con los creyentes para mostrar su apoyo. Por causa de este hostigamiento, pues los cristianos allá, perdón, los residentes o los ciudadanos allá en Bielorrusia se unieron a los cristianos para mostrarles su apoyo. Esto fue porque el pasado 17 de febrero, un grupo de agentes de la policía bielorrusa entraron a la fuerza en el edificio de la iglesia Nueva Vida, ubicada en Minsk, mientras varios feligreses se encontraban dentro en medio de un servicio de oración. Así que mientras estaban en la oración, la policía entró y a la fuerza sacaron a los cristianos de la congregación o del templo. Imágenes grabadas por los miembros de la congregación muestran que al menos 20 funcionarios llegando a las instalaciones a las 11 de la mañana. Hay videos que muestran a estos 20 funcionarios de la policía que llegaron a las instalaciones del templo y los sacaron a la fuerza. Y dentro había alrededor de 60 cristianos que se negaron a salir del templo. La iglesia registró todo lo sucedido gracias a sus cámaras de seguridad y que luego resumieron en un video de 7 minutos que subieron a YouTube. Todo esto se está dando, el hostigamiento está creciendo contra los cristianos. Esto está sucediendo. ¿Por qué? Porque pues la gente, pues, o los gobiernos, podemos también ponerlo, no quieren a los cristianos, no quieren que se reúnan los cristianos que le den adoración al Rey que vive por los siglos de los siglos, a Jesús de Nazaret. No quieren que el evangelio se expanda. Y pues hostigan a los cristianos, persiguen también a los cristianos. Hemos pasado videos donde hay varios países donde la persecución está muy arraigada. En causa de esto, pues los persiguen. ¿Y cuál es el delito? Pues predicar el evangelio, según el supuesto delito. Y según Forum 18, las autoridades emplearon herramientas profesionales para romper las cerraduras de la iglesia y entrar. O sea, rompieron las cerraduras de la iglesia y decidieron entrar para sacarlos. Y la comunidad cristiana de Bielorrusia ha solicitado que se anule una ley emitida en el 2009 que no le otorga al edificio el estatus de lugar de culto. O sea, quieren tener esa ley que les permita adorar a Dios, que el edificio se reconozca como un lugar de culto, un lugar de adoración, pero una ley, esa ley emitida no se lo otorga, no le quieren otorgar ese permiso para adorar al Señor, no se lo quieren otorgar. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, pues no quieren que se expanda el evangelio de salvación. Y a finales de 2020 se emitió una orden de desalojo pidiendo a la iglesia Nueva Vida abandonar el edificio, pero los evangélicos se negaron. En lugar de permitir que se congregaran, piden que se alejen. Esto nos muestra cómo el enemigo trabaja para poder, podemos decir, dispersar a las iglesias, dando por entender que quizás piensen que al dispersar la iglesia, al quitarla, la congregación, se va a acabar el evangelio. Pero no, el evangelio sigue, esto sigue, pero los evangélicos se negaron, los cristianos se negaron a dejar de reunirse. Los primeros intentos de desalojar el templo fueron en junio del 2013 y en abril de 2017 y no tuvieron éxito, y el 5 de enero de este año también falló. O sea, ya trataron de desalojar el templo desde junio del 2013. O sea, ya han padecido, podemos decir, este hostigamiento desde julio del 2013, donde los quieren que se vayan del templo, desalojarlos, que ya no se congreguen, ya no se reúnan, ya no prediquen el evangelio de salvación. Pero como decía el apóstol el apóstol Pedro, no podemos callar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tener que predicar
el evangelio de salvación a pesar de que haya persecución. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, cuando fueron apresados, decían: tenemos que predicar lo que hemos visto, lo que hemos oído. No podemos callar. Y también decían: juzgad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Le decía eso a las autoridades. Y esto nos da a entender que también ahí los cristianos en Bielorrusia están dispuestos a reunirse, a congregarse, incluso a desobedecer las leyes que van contra la palabra, no permitiéndoles congregarse. Y una emisora local informó que las autoridades de Minsk dicen que hay planes para construir una escuela en lugar de la iglesia. O sea, según se está dando que quieren construir una escuela en lugar de una iglesia. Por otro lado, un miembro de la congregación le dijo a Forum 18 que la policía ha estado vigilando el edificio día y noche para evitar que los fieles entren. O sea, los están vigilando día y noche. No quieren que entren a la congregación. Y ponen esto que hay planes para construir una escuela en lugar de la iglesia. Y los cristianos quieren reunirse. Pero podemos ver que dice que día y noche los están vigilando. No quieren que se congreguen. Pero no había sospecha que el acoso y el desalojo final por parte de las autoridades puede deberse a un video que publicaron denunciando la violencia del régimen del presidente contra los manifestantes el año pasado, que pedían democracia y libertad para todos los ciudadanos. O sea, estaban denunciando violencia del régimen del presidente contra los manifestantes el año pasado. Y a causa de esa violencia, de esa manifestación, podemos ponerle veno este acoso y para que desalojen esta congregación por parte de las autoridades por pedir la democracia y la libertad para todos los ciudadanos. Y este domingo 21 de febrero, a pesar del frío, decenas de cristianos se reunieron en la nieve frente al edificio de la iglesia. Meditemos en esto. Dice que a pesar del frío, era tanta el hambre, podemos decir, la sed por lo espiritual, que a pesar del frío, a pesar de la nieve, los cristianos se reunieron frente al edificio. Eso nos muestra el amor hacia el Señor, que a pesar de que hay frío, a pesar de que hay nieve, eso no detiene a la iglesia. Lamentablemente podemos decir que hay lugares donde la iglesia queda a poca distancia, pero no se congrega la gente o no quiere asistir. ¿Por qué? Porque no hay hambre de Dios, no hay sed de Dios. No hay esa hambre y sed hacia las cosas espirituales y no hay amor por el Señor. Pero podemos ver que aquí se ha levantado ese deseo, esa hambre de Dios por ese amor hacia el Señor. ¿Acaso tendrá que el Señor levantar una persecución o un hostigamiento como hay aquí en Bielorrusia para que la persona le busque con corazón sincero o para que le busquemos? Porque podemos ver que a pesar de la nieve, a pesar del frío, se están reuniendo. A pesar de las circunstancias, mucha gente vino a alabar a Dios y escuchar palabra de aliento y orar por nuestro país, dijo la congregación por medio de su página de Facebook, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de las que les prohíben alabar al Señor, a pesar de las que les prohíben reunirse, a pesar de las que prohíben todo, a pesar del frío, la nieve, todo, la gente vino a alabar al Señor, vino a escuchar la palabra del Señor, vino a llenarse de Dios. Y 3 entidades protestantes de Bielorrusia firmaron una declaración en la que expresaron su solidaridad con la iglesia. Estas fueron la Unión del Evangelio Completo, la Unión Bautista y la Unión Pentecostal, quienes pidieron a los cristianos que de la nación y de todas partes que oraran a Dios por esta situación, ya que Él es el juez justo. O sea, se reunieron a las demás iglesias bautistas también para clamar. Vamos a ver aquí unas de las imágenes. Aquí vemos cómo están reunidos. Vemos aquí en la nieve, en el frío. Aquí están las imágenes. Aquí está
que está predicando. Pero vemos como a pesar del frío, aquí hay muchas almas en esta imagen aquí. Podemos verlas cómo se están reuniendo para alabar al Señor. Hay frío, hay nieve, pero están abrigados buscándole al Señor. Pero vuelvo y repito, todo esto lo hace el Señor. Y a pesar del hostigamiento, a pesar podemos decirle también de lo que les dijeron, podemos llamarle amenazas, decir que no se reúnan, o que los están vigilando para que no se reúnan, pues se siguen reuniendo, buscando el rostro del Señor. Siguen dando siempre hacia adelante, buscando el rostro del Señor. Y así debe ser, debemos buscarle, porque es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios tiene que ser primer lugar en nuestra vida. Quizás en nuestro país pues no padecemos una persecución así como lo padecieron ahí estos hermanos, pero tenemos que buscar el rostro del Señor, porque persecución puede venir, puede venir a nuestro país, la persecución, y debemos estar preparados, porque Dios puede purificar a su iglesia, y estaremos listos para la prueba, estaremos listos para la persecución, estaremos listos para cuando Dios se levante, o no estaremos listos. Debemos meditar en todo esto, porque estas imágenes que vemos aquí pueden llegar a nuestro país, y estaremos listos para recibir a estos agentes, a estos funcionarios de la policía que entrarán a nuestra congregación donde nos congregamos. ¿Estaremos listos? Hay gente que lamentablemente pues no está lista y puede llegar a renegar o a decir, a negar que son cristianos. Pero debemos estar siempre preparados buscando el rostro del Señor, buscarle siempre, y el Señor nos dará la fortaleza. Que sea el Señor fortaleciendo a nuestros hermanos en Bielorrusia que están siendo víctimas de este hostigamiento, y también a todos los hermanos que padecen persecución a causa del gobierno o a causa de otras entidades o otras religiones que los persiguen. Sea el Señor teniendo misericordia de ellos y fortaleciéndolos espiritualmente. Oremos por ellos y busquemos siempre el rostro del Señor, siguiendo siempre hacia adelante. Dios les bendiga. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, denle me gusta y compártelo para así llegar a más personas. Dios les bendiga. Nos miramos en el próximo video.